Buenos días para nuestros pacientes y sus familiares. Mi nombre es Tatiana Gómez, yo soy neuróloga de la Universidad CES y máster en enfermedades neuromusculares de la Universidad de Barcelona y del Hospital de Bellvitge. Para mí es un honor darles la bienvenida a este curso acerca de demencias y enfermedad de Alzheimer. Nosotros como grupo NeuroMás quisimos hacer este curso para que ustedes conozcan y entiendan un poco más de este grupo de enfermedades y esto les ayude a llevar mejor esta enfermedad en el día a día. Para empezar con la primera charla, el día de hoy quisiera hablar de unas generalidades de nuestro cerebro, hablar de qué es la enfermedad de Alzheimer y cuáles son sus principales síntomas. Comenzando entonces con el cerebro, debo decir que es uno de los órganos más importantes del cuerpo humano porque controla los procesos que son necesarios para un buen funcionamiento de otros órganos y otros sistemas. Va a tener un peso aproximado entre 1 y 1,5 kilos dependiendo de la edad del paciente, de si es hombre o mujer, y está formado por células neuronales o por neuronas que van a ser células que se van a comunicar a través de impulsos eléctricos y de esta manera van a cumplir sus principales funciones. ¿Cómo está dividido el cerebro? Entonces, si vemos estas imágenes, esta que les estoy señalando es como si viéramos el cerebro desde arriba. Aquí lo podemos dividir entonces en dos hemisferios, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. En esta otra imagen es como si estuviéramos viendo el cerebro de lado. ¿Qué podemos ver? Que se divide en otras regiones. La región más anterior, la parte de adelante, que está en rosado, se llama lóbulo frontal. Detrás de este, en beige, estará el lóbulo parietal. En la región más posterior o de atrás estará el lóbulo occipital y en la región más inferior estará el lóbulo temporal. Si dividimos los hemisferios y vemos en el centro algunas estructuras que quiero resaltarles, tendremos entonces el tálamo, que es una estructura que va a funcionar como peaje o como estación de llegada de toda la información que nos viene desde afuera. Aquí se filtra y se define qué información es relevante y hacia qué zona del cerebro debe dirigirse. El hipotálamo es otra zona muy importante en la cual se regulan funciones como el sueño y la temperatura. La glándula pituitaria es la encargada del almacenamiento y del control de diferentes hormonas. El tronco encefálico va a permitir la unión entre el cerebro y la médula espinal, que es la estructura que va a ir por toda la columna vertebral y que va a permitir la unión entre el cerebro y los nervios que van a las extremidades. El tronco encefálico va a estar formado por tres estructuras importantes que son el mesencéfalo, el puente y la médula oblonga, o también conocida como bulbo. En la región posterior tenemos el cerebelo, que es una estructura que nos va a permitir controlar los movimientos y el equilibrio y asimismo la coordinación. Finalmente tenemos esta estructura alargada en naranjado, que es el hipocampo y que es lo más importante que debemos tener en cuenta en esa enfermedad de Alzheimer, porque es la estructura que nos va a permitir aprender y memorizar nueva información y nuevos conceptos, y es la que vamos a ver implicada o alterada en principal medida en este grupo de enfermedades. Englobando entonces todas las estructuras que acabamos de mencionar, debemos tener en cuenta que las principales funciones del cerebro van a ser desde el lóbulo frontal, la capacidad de pensar, planear y controlar el comportamiento. Es decir, que en esta región del cerebro se manejan los impulsos y nos impide hacer comportamientos o hacer actividades inapropiadas en momentos inadecuados. En la región parietal se controla el movimiento, parte del lenguaje, y entendemos como lenguaje la capacidad de hablar, de entender, de leer y de escribir, y también se recibe la información de la sensibilidad. En el lóbulo temporal también se maneja parte del lenguaje, la audición y
una función muy importante que también mencionaba anteriormente, que es la memoria, y es la capacidad de aprender nuevos conceptos. Y finalmente, en el lóbulo occipital es a donde va a llegar toda la información que nos llega a través de la visión. Cuando alguna de estas funciones o la zona del cerebro que maneja estas funciones tiene una alteración o un daño, vamos a tener diferentes enfermedades. Con esto entonces empezamos a hablar de la enfermedad de Alzheimer. Entonces, ¿qué es la enfermedad de Alzheimer? La enfermedad de Alzheimer es la principal causa de demencia y explica más o menos el 50 al 70% de ellas. Es una enfermedad neurodegenerativa, es decir, que se da por un envejecimiento prematuro y más rápido de las neuronas, y va a estar caracterizada principalmente o va a iniciar con una alteración en la memoria. A medida que va progresando, se pueden ir alterando y envejeciendo otras neuronas con diferentes funciones, y eso va a explicar que tengamos diferentes síntomas que vamos a hablar más adelante. Pero lo importante es conocer que la primera falla que van a tener estos pacientes es una alteración en la memoria. Es una enfermedad que para 2011 afectaba a 4.5 millones de personas en Estados Unidos y que cada vez ha ido aumentando. Es así que se considera que para el 2050 va a haber casi 3 veces más pacientes afectados por ella, y tiene una prevalencia de 5 a 7% en países desarrollados. ¿Por qué se produce o cuál es la causa? Como ya les conté, es por un envejecimiento prematuro de las neuronas. ¿Y esto por qué se da? Lo que sabemos es que hay una acumulación anormal de unas sustancias dentro del cerebro, sustancias que normalmente, digamos, se eliminan y no se quedan dentro del cerebro. Pero en esta enfermedad, esos tóxicos no se van a poder eliminar, se van a quedar dentro del cerebro, van a activar vías de inflamación, van a hacer que las conexiones entre las neuronas se pierdan, que haya muerte de estas neuronas, y por eso entonces va a haber pérdida de la función que realiza cada área del cerebro. Los principales factores de riesgo para que se presente la enfermedad son la edad, es decir, a mayor edad hay mayor riesgo de sufrir de enfermedad de Alzheimer. La mayoría de los pacientes que tienen este diagnóstico van a estar entre 75 y 85 años. Luego de este grupo de edad, los más afectados son los mayores de 85, menos frecuentemente entre 65 y 74 años, y menos del 4% de los pacientes va a tener un diagnóstico antes de los 65 años. Otros factores de riesgo es tener otras enfermedades como la presión alta, el colesterol alto, la diabetes, haber tenido un trauma fuerte en la cabeza o infarto cerebral, y lo más importante es tener estas enfermedades sin tratamiento o no controladas. Algunos medicamentos, cuando se utilizan por tiempo prolongado, el tabaquismo, porque eso genera un efecto tóxico en las neuronas, y tener un bajo nivel educativo. ¿Cuáles son entonces los principales síntomas de esta enfermedad? Vamos a tener, como ya lo he dicho, lo primero es una alteración en la memoria. ¿Y qué características tiene esta pérdida de memoria? Lo que vamos a ver inicialmente es que el paciente olvida la información más reciente, es decir, puede empezar a preguntar varias veces lo mismo, repite las mismas historias, no recuerda algo que le dijeron recientemente o alguna actividad que acaba de empezar, entonces la deja incompleta. Algo muy importante aquí es que el paciente inicialmente no es consciente de esta alteración, es decir, los familiares pueden decirle, pero ya habías preguntado eso, pero esto ya lo habías contado. El paciente no es consciente, entonces va a negar el déficit, y no lo hace porque no lo quiera reconocer, sino porque realmente no es consciente de esa alteración. Luego de la memoria se va a alterar la función ejecutiva, y es la que nos va a permitir planear, hacer estrategias, solucionar problemas, y esto lo vemos entonces
o lo describen los familiares como que es desorganizado, no termina ciertas tareas que empiezan o se le dificulta solucionar algunos problemas. Luego de esto podemos tener alteraciones en el comportamiento, se pueden volver más agresivos o tener cambios de ánimo y estar más tristes, llorar más fácilmente o estar apáticos, y apático significa que ya no disfrutan de las actividades que antes hacían y digamos se alejan un poco de las actividades sociales. Más adelante va a haber alteraciones en la praxia, que es la capacidad de o es la dificultad para realizar actividades motoras que ya tenemos aprendidos. Esto es mucho más avanzado en la enfermedad, entonces van a tener dificultad para utilizar herramientas que inicialmente sabrían o sabían manejar, se les dificulta manejar el celular o el computador si sabían hacerlo, y ya a medida que esto va avanzando en etapas más tardías de la enfermedad, se les va a dificultar bañarse, vestirse o alimentarse. ¿Por qué? Porque no saben cómo ponerse el pantalón o no saben cómo ponerse los zapatos y van a necesitar ayuda. Otro de los síntomas más importantes, porque también impacta mucho en los familiares, es la alteración del sueño. Es difícil que se queden dormidos o conciliar el sueño, o una vez están dormidos se despiertan múltiples veces en la noche y a veces hacen lo que conocemos como una inversión del ciclo sueño-vigilia, y es que en las noches no duermen, están más agitados y en el día tienen más sueño y se quedan dormidos. Menos común y muchísimo más adelante en la enfermedad puede haber crisis epilépticas, solo afecta al 10 al 20% de los pacientes, y finalmente puede haber síntomas motores con temblores o dificultad para caminar con inestabilidad. Con esta gráfica quiero volver a retomar la aparición de los principales síntomas para que nos quede bien claro cuáles son las principales características. Entonces, la primera alteración, memoria reciente, información que se le dé al paciente en las últimas horas o minutos, y digamos que se preserva el reconocimiento de los familiares, el paciente puede empezar a hablar un poco más de su juventud, de dónde vivió en la infancia, de sus padres o de sus hermanos. Luego puede haber alteraciones en el lenguaje, que se les dificulte leer, o más que leer, entender información que leen o información más compleja que se les dé, o pueden olvidar o empezar a tener problemas para darle el nombre a algunos objetos. También se pueden perder o desorientar en lugares que conocen, en el pueblo o en el barrio donde han vivido varios años. Más adelante pueden empezar a desorientarse incluso dentro de la casa o en espacios conocidos. Cuando hablamos de alteración de la memoria remota, entonces ya puede empezar a haber problemas para reconocer personas que no vean frecuentemente o incluso hijos o personas conocidas. Y finalmente ya va a haber una alteración en la memoria procedimental, que es lo que hablamos de actividades que normalmente el paciente sabe hacer. Primero se afectan las complejas, como manejar el celular, manejar los controles del televisor, y luego pueden ser las más simples, como bañarse, vestirse o comer. La última parte de esta charla es cómo hacemos el diagnóstico, y quisiera que entendieran cuáles son las cosas más importantes que vemos nosotros antes de dar el diagnóstico de enfermedad de Alzheimer. Lo primero y más importante es la historia que ustedes como familiares y cuidadores nos cuentan en la consulta. ¿Qué buscamos o en qué hacemos énfasis? En buscar estos síntomas iniciales que hemos comentado a través de la charla, esta pérdida de la memoria, y adicionalmente si hay cambios en el comportamiento, si el paciente ha perdido funcionalidad, es decir, que ha dejado de hacer cosas que normalmente podía hacer solo o que ya requiere ayuda para poder hacer. Luego de eso evaluamos al paciente, le hacemos un examen mental en la consulta y evaluamos todas estas funciones de manera, digamos que inicialmente superficial. La orientación, entonces preguntamos si conoce cuál es la fecha, en qué ciudad vive, en qué país, si sabe en qué lugar, por ejemplo el consultorio, lo estamos atendiendo.
Evaluamos también la atención, el cálculo, la memoria, el lenguaje, si sabe decirnos el nombre de los objetos y para qué sirve. Tenemos diferentes pruebas para esto en el consultorio y utilizamos dos, digamos, pruebas grandes que se llaman Mini Mental y Moca. Decidimos cuál de los dos utilizar dependiendo de la educación que tenga el paciente, el grado de educación. Y ya solicitamos algunos exámenes de sangre en los que medimos vitaminas, descartamos algunas infecciones y lo que queremos ver es si hay alguna causa que se pueda corregir y que pueda estar afectando una de estas funciones. Mandamos generalmente una neuroimagen, una tomografía, una resonancia del cerebro, en la cual también queremos descartar que no haya una lesión como un sangrado o un tumor que esté causando los síntomas. En la enfermedad de Alzheimer lo que vamos a ver es disminución del tamaño de algunas zonas del cerebro que se encargan de las funciones que ya les mencioné. Y finalmente, para digamos, confirmar el diagnóstico, dependiendo del estado, de qué tan avanzado esté la enfermedad, podemos hacer unas pruebas neuropsicológicas en las cuales se evalúan de manera profunda todas estas funciones y nos dicen si el compromiso es leve o el compromiso es un compromiso importante, y es aquí donde se da el diagnóstico de enfermedad de Alzheimer. Con esta información entonces finaliza esta primera charla. Espero que esta información que les he dado sea útil para entender un poco más de qué se trata esta enfermedad de Alzheimer y cuáles son los síntomas. En las siguientes charlas iremos desarrollando y explicando un poco más profundo diferentes aspectos de la enfermedad, y recuerden que luego de todas las charlas vamos a reunirnos con ustedes para que nos puedan hacer todas las preguntas que les hayan quedado como dudas y también para profundizar todos los aspectos que necesiten. Un abrazo para todos.